Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando de que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Segundo, Jesús y el templo. Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en el templo por José y María 40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años, decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta subió allí todos los años, al menos con ocasión a la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para encontrarse con Dios. El templo era para él la casa de su Padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado y expulsa los mercaderes del templo. Es por celo que hacía las cosas de su Padre. No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito en las Escrituras: porque el celo de su casa me devora y me tiene conmovido. Salmo 69, versículo 10, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio, del cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en un interrogatorio en casa del sumo sacerdote, y se le reprocha como injuriosa cuando estaba clavado en la cruz. Lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociado con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo, presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la restauración del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 21. Tercero, Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Si la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos, contra algunos de los que se tenían por justos y
despreciaban a los demás. Evangelio de San Lucas capítulo 18 versículo 9. Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Evangelio de San Lucas capítulo 5 versículo 32. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Jesús se escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios como con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que, compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ella dice, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Evangelio de San Marcos capítulo 2 versículo 7. Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y perdona, hace presente y revela el nombre de Dios. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta: el que no está conmigo está contra mí. Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo 30. Lo mismo cuando dice que él es el más que Jonás, más que Salomón. Mateo capítulo 12 versículo 41 y 42. Más que el templo. Mateo capítulo 12 versículo 6. Cuando recuerda, refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma: antes que naciera Abraham, yo soy. Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 58. E incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 30. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en él en virtud de la obra de su Padre que realizaba, pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte, así como para un nuevo nacimiento de lo alto. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 7. Atraído por la gracia divina, tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraron así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de su corazón. San Marcos capítulo 3 versículo 5, Romanos capítulo 11 versículo 25, de la incredulidad. En resumen, Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó, de tal modo que reveló su hondo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella. Jesús veneró el templo, subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías, y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio, anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo.
Jesús realizó obras como el perdón de los pecados, que lo revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 33, y lo juzgan como un blasfemo. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.